El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Rolando, Washington Delgado te saluda acá en Guayaquil. Estamos también trabajando con el licenciado Orlando Murillo en este tiempo en Radio Forever. Hay una preocupación ya entrando en materia en la redacción de la Ley de Comunicación. Primero, el papel de los representantes del presidente en la legislatura para de alguna manera garantizar que luego no haya el veto presidencial. Sin embargo, hay preocupaciones de que aún así el presidente haría veto presidencial, aunque sea de forma, y en algunos casos también se teme de fondo. ¿Qué opinión tienes, Rolando, sobre esta preocupación, este posible riesgo? Bienvenido, buenos días, te escuchamos en Forever. Buenos días. Que en primer lugar yo no sé por qué le dan ese calificativo de preocupación, riesgo, peligro, porque en realidad los antecedentes demuestran que no es así. Y pueden simplemente ir a la estadística de todas las leyes que hemos tratado y comprobar dos cosas que son absolutamente ciertas, y no pues como cierta gente interesada quiere hacerlo ver. En primer lugar, esto de que se escuche, de que se obtenga la visión del Ejecutivo para el tratamiento de una ley, no es un tema excepcional de la Ley de Comunicación para evitar que haya un veto. A ver, perdóneme, en todas las leyes en las cuales el Ejecutivo ha tenido la iniciativa o un nivel de participación importante, han sido escuchados los representantes del Ejecutivo y se ha estado trabajando con los representantes del Ejecutivo en función de coordinar los textos legales para una mejor redacción de la ley. Pero siempre, y esto aclaro, quienes terminaron redactando las leyes son los asambleístas. Entonces, aquí no hay nada de raro que venga un representante del Ejecutivo a aportar la visión del Ejecutivo en este tema. Y el segundo hecho importante es que yo solamente voy a citar las últimas leyes que hemos tratado. La Ley de Economía Popular y Solidaria llegó del Ejecutivo de una forma y salió con más de 100 reformas a capítulos enteros, y esa ley no fue vetada por el Ejecutivo. Se escuchó al ministro de Finanzas, que fue allí, al secretario de Planificación, a la comisión respectiva, salió con más de 100 votos de la Asamblea y el Ejecutivo no la vetó. El Código de la Producción, que llegó también de manera urgente a la Asamblea, tuvo la participación de la ministra Celi, de la ministra de Industria, de una serie de funcionarios del gobierno para explicar y fundamentar ciertos aspectos importantes de la ley. Recibió más de creo que fueron 123 reformas de fondo de la Asamblea. Llegó al Ejecutivo, regresó al Ejecutivo, que tuvo la iniciativa, muy diferente de lo que llegó. El presidente vetó 2 temitas de forma que fueron ratificados por la Asamblea sin ningún problema, y se pidió el Código de la Producción. Entonces, ¿por qué ver esto como un riesgo, como un peligro, cuando los antecedentes, les cito los 2 últimos, pero puedo irme más atrás y citar una gran cantidad de ejemplos en los cuales la Asamblea ha insistido en sus textos originales, cuando ha sido el caso, y ha aceptado el veto del Ejecutivo en temas de forma, cuando han salido las leyes con un gran respaldo en la Asamblea. Lo que se tiene que buscar aquí es un enorme consenso. Ese consenso es la garantía de que lo que se resuelva en la Asamblea pueda ser finalmente ratificado por el presidente o por la propia Asamblea, insistiendo en su texto, si fuera el caso. Ya, entonces hay el compromiso de Alianza País y Rolando Panchana como vicepresidente de la Asamblea, que lo que se resuelva en la Asamblea sería en consenso con el presidente por sus delegados que estarán presentes, y que luego no habría el veto y se ratificaría la Asamblea en el texto original. Ese sería el compromiso político de Rolando Panchana también. A ver, Washington, hablemos aquí claramente, porque yo no estoy diciendo eso, yo estoy siendo absolutamente claro. Yo no le puedo incluir al presidente en un proceso legislativo, porque ahí sí estaríamos rompiendo la independencia de funciones. Pero es que él va a enviar delegados que inclusive la oposición han aceptado
que participen delegados. Inclusive ayer hablé con Mauro Andino, que no solo sería uno, sino hasta 3 delegados del presidente. A eso me refiero. Ellos serían voceros del presidente para aprobar la redacción de texto, y se supone que eso el presidente ya lo aprobaría también. A ver, pero le estoy explicando, Washington, que esto es un tema casuístico, que primero que no es un tema excepcional, que se ha dado casi siempre. O sea, ¿por qué queremos verlo como algo especial cuando no lo es? Siempre se ha dado. Nosotros siempre hemos escuchado al Ejecutivo en estos temas, y lo vamos a hacer ahora por el hecho de que tenemos que incorporar los resultados de la consulta popular en la pregunta 3 y 9, y evidentemente tenemos que conocer la visión del Ejecutivo. Pero, por ejemplo, cuando el Ejecutivo envía la ley de economía popular y solidaria, viene el ministro de Finanzas, viene el secretario de Planificación, viene el superintendente de bancos, viene una serie de funcionarios, no importa si es uno o son varios, no importa, vienen una serie de funcionarios, se hacen reformas enormes al texto de la ley. La ley regresa al Ejecutivo con 100 votos, más de 100 votos, y el Ejecutivo no la vetó, no hizo nada respecto a esto. Bueno, pero hubieron otras en que sí se vetó, Rolando, y recuerdo una, qué pena que en este momento no tengo aquí mi archivo, en que inclusive Alianza País no bajó para dar quórum al Pleno, y entró por el Ministerio de la Ley la observación, el veto del presidente. A ver, esa es la ley de hidrocarburos. La de hidrocarburos, y acuérdese, correcto. Y usted acuérdese de cómo terminó el cuento, porque no terminó allí. Al día siguiente de que ocurrió eso, ¿no? Al día siguiente de que ocurrió eso, y que no bajaron los miembros del país, yo no estaba, pero yo conozco perfectamente la historia, no bajaron porque había un problema de otra índole con el conocimiento respecto del plazo, para conocer en ese día el tema del veto de la ley. Al día siguiente, el presidente de la Comisión de lo Tributario empezó un proceso de reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Para qué? Para incorporar todo aquello que la oposición decía que no se había aceptado en el tema de la reforma propuesta en ese veto por el presidente de la República. Empezó ese proyecto presentado por la oposición, lo calificamos en el CAL, fue a la comisión, tuvo informe casi unánime en la comisión, en los 2 debates, y resulta que el día en que votamos eso, la oposición no dio los votos y se archivó. Ese es el fin del cuento, pues, de la ley de hidrocarburos, que también hay que decirle a la gente que nos está escuchando. Así es. Bien, Rolando, pasemos a otra parte dentro de este mismo tema. La redacción exacta sería en el futuro de la ley de comunicación. Ayer estuvimos conversando con Mauro Andino, presidente de la mesa que está a cargo de la redacción de este proyecto, y él estaba muy confiado en respetar los tratados de derecho internacionales sobre la libertad de expresión, respetar la Constitución ecuatoriana, etcétera, etcétera, de tal manera que el ente que fue aprobado en consulta popular por el pueblo ecuatoriano, el Consejo de Regulación de Contenidos, tendría los lineamientos claros para que las reglas del juego también sean claras para los comunicadores, y que no se dé la oportunidad a establecer criterios de responsabilidad ulterior, posterior a una opinión, sino anticipado. En ese sentido, también Rolando Panchana está de acuerdo con este tema. A ver, yo no veo la posibilidad de que la ley de comunicación vaya en contra de lo que dispone la Constitución de la República y de los tratados internacionales, porque evidentemente eso no sería factible en la práctica. Así que yo no tengo ningún inconveniente, ni tengo ninguna sospecha de que hagamos las cosas bien. Yo creo que en eso hemos estado, terminaremos bien el trabajo, incorporando para ello el pronunciamiento del pueblo en la consulta popular. Ya, pero entonces sí se va a establecer el lineamiento para que no quede a criterio, al arbitrio de quienes conformen el Consejo de Regulación. A ver, ¿en qué se refiere en cuanto al arbitrio del...? Sí, cuando dice la pregunta número 9 aprobada por el pueblo, dice, y establecer criterios de responsabilidad ulterior
a comunicadores y a medios, lo cual significa establecer, significa instaurar, crear, imponer, ¿verdad? Como ente regulador. Pero importante que la ley ya incluya cuáles son las reglas del juego y que no quede a criterio de ellos posteriormente a la emisión de alguna opinión. No sé si la pregunta está clara, Rolando. A ver, a diferencia de lo que ocurre ahora y que ha ocurrido en los últimos 15 años, donde la legislación de la Ley de Radiodifusión y Televisión, en varios de sus artículos que me los sé de memoria, por ejemplo el 44, o cuando se refiere a las atribuciones del CONARTEL, y usted lo sabe porque es radiodifusor. Sí, he estado discutiendo con Rolando Panchana también en AER, hemos conversado sobre ese tema. Sí, a diferencia de lo que ocurre ahora, y para que la gente que no lo sabe, lo sepa, ¿no? Ahora hay artículos en la Ley de Radiodifusión y Televisión que estuvieron vigentes desde 1995, en la reforma incluida por Sisto Durán Ballén, en las que se dice que hacer apología de las malas costumbres es una causal de sanción que puede llegar a la suspensión de un medio. Eso hay que superar, hay que clarificar de qué estamos hablando. Por eso es la pregunta, Rolando. Se va ahora sí a redactar una ley clarísima, con lineamientos, cosa que los periodistas, los medios, sepamos cuáles son las reglas del juego, Rolando. Esa es la pregunta. ¿Estará eso de manera taxativa incluido en la ley? Vea, cuente usted, como lo he dicho no ahora, sino que lo he dicho de hace casi 2 años, con que la redacción de la Ley de Comunicación no va a entrar ni en ambigüedades ni en subjetividades tales como las que existen ahora, ya, de acuerdo, que le permiten a cualquier miembro del CONARTEL aplicar esa susceptibilidad como represalia política en algún momento determinado. Excelente. Es decir, ese es el compromiso entonces de Alianza País, Rolando. Mira, yo pregunto esto porque ayer escuché 2 cadenas. Una cadena de radios privadas de Quito, y hablaban justamente este tema que estamos tratando hoy día, ese compromiso de que se pongan las reglas del juego claras. Pero también escuché otra cadena de radios públicas y de medios públicos en donde prácticamente me sorprendí escuchar un léxico marxista-leninista. Llegar a hablar de que la opinión en el Ecuador es una mercadería y que hay que controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Preocupación, Rolando, porque Ecuador no votó por ser un Estado socialista a ultranza, tipo siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? En ese sentido, Rolando, sí estaríamos de acuerdo en que se respetaría un lineamiento claro, como es la Constitución y como son los derechos internacionales. Ya está en el informe de segundo debate, y no vamos a cambiar eso, que el Consejo de Comunicación e Información primero solo regula y no controla. El escenario, Washington, que me estás pintando, sería posible si el Consejo fuera de control y de regulación, porque la actitud de controlar es la que tú acabas de describir en todo lo que precede a tu pregunta. El Consejo no va a controlar, solamente va a regular, que es a diferencia de lo que hacía el CONATEL, en lo que hace el CONATEL ahora, o el CONARTEL de 1995 para acá, que controla y regula. Primero solo va a regular. Y segundo, ya está en el informe para el segundo debate, ya está, que el Consejo de Regulación no puede ni suspender ni clausurar ningún medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque lo único que puede hacer ese Consejo es, en función de esos principios que van a estar definidos en la ley, aplicarlos y llegar a multas que, como tú lo sabes y como yo lo sé, tampoco son de última instancia, porque romperíamos el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Esas multas siempre son apelables ¿a dónde? Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque el Consejo de Regulación está en la línea del derecho administrativo y no puede ser jamás un organismo de última instancia, porque el organismo de última instancia en lo administrativo, de acuerdo a la ley ecuatoriana, que es igual a la mayoría de leyes del mundo, está siempre en un tribunal, es decir, en los jueces. Por lo tanto, no existe ese peligro. No veo dónde
habría problemas en Bueno, todo. es que cuando se escucha la opinión de representantes de medios públicos con una orientación bastante radical, nace la preocupación. Rolando, estamos acá con el licenciado Orlando Murillo, quien desea también plantearte preguntas. En mira de lo que estamos dialogando, Orlando, buen día. ¿Cuánto debe importar en el tratamiento de este proyecto de ley de comunicación pronunciamientos que ya se han hecho de parte de la Human Rights Watch, por ejemplo, también del Comité de Libertad de Prensa, que con base en Nueva York ha expresado su preocupación, y el día de ayer también lo hace otro importante ente, el comité que está actualmente analizando el tema de la libertad de expresión en Beirut, en su 16ª asamblea, la Red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión a nivel mundial. ¿Cuánto debe pesar el pronunciamiento y la preocupación de estos organismos internacionales respecto al tratamiento de la ley de medios? Todo pronunciamiento merece respeto, todo pronunciamiento tiene su importancia y todo va a ser valorado por los legisladores en la elaboración de ese informe para el segundo debate, que lo vamos a modificar para incorporar el contenido de las preguntas 3 y 9. Eso sin duda. No podría decirte más. Eso creo que contesta claramente lo que tú me estás preguntando. Bien, Rolando, te agradecemos mucho. En todo caso, está claro el tema, que los medios de comunicación estamos de acuerdo con la ley, una ley clarísima, en donde sepamos a qué atenernos, y es obvio, yo estoy de acuerdo y te lo he dicho en algunas ocasiones, evitar exceso de medios de comunicación, que no se repita jamás malas experiencias que sí se dieron en medios y también en comunicadores. En este sentido, sobre todo que se respete el Estado de Derecho, la libertad de expresión, que se respete la convivencia, porque todos queremos un Ecuador mejor. Te dejo con la despedida, Rolando. Gracias a todos, a ustedes y a todos los oyentes, un fuerte abrazo y hasta siempre, ¿no?